vamos a empezar una nueva serie Today we'll begin a new series, que se llama El Gozo de la Navidad. which is called The Joy of Christmas. ¿Cuál es el gozo de la Navidad? What is the joy of Christmas? Jesús. Ya predicamos, ya está. It's Jesus. We preached already. Jesús. It's Jesus. Es Jesús. It's Jesus. Pero miren, But look, aparte de que Jesús vino a darnos la salvación, besides the fact that Jesus came to give us salvation, Él vino a modelarnos He came to model for us cómo nosotros tenemos que actuar on how we need to act para nosotros no perder la salvación. for us not to lose salvation. Entonces, hay muchas características de Jesús, So there's several characteristics that Jesus has, las cuales nosotros tenemos que copiar which we need to copy para nosotros permanecer en la voluntad de Él. to be able to remain in His will. Y una vez más, ¿quiénes quieren ser salvos acá? And once again, who wants to be ¿Quiénes saved quieren here? ser salvos? Who wants to be saved? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So what do we need to do? Imitar a Jesús. Imitate Jesus. Ahora, eso suena fácil, pero es muy difícil. Now it sounds easy, but it's very hard. Entonces, esta serie, So this series, en esta serie vamos a estar hablando acerca de unas características de Jesús in this series we'll speak about some of Jesus' characteristics, que nos van a ayudar a nosotros which will help us a permanecer dentro de su voluntad. to remain in His will. Y la primera que vamos a hablar hoy And the first one we'll speak about today es perseverancia. is perseverance. Perseverancia. Is perseverance. Miren, cuando nosotros definimos lo que es perseverancia, When we define what perseverance is, perseverancia es algo muy fácil de explicar to persevere is something easy to explain, y es básicamente no darse por vencido and it's basically not to give up hasta llegar a la meta. until you reach your goal. Es no tirar la toalla It's not to throw in the towel hasta llegar a la meta. until you make it to the goal. Esa es perseverancia. That is what it means to persevere. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, When we see Jesus' life, podemos ver que es un ejemplo de perseverancia para nosotros. we can see that He's an example of perseverance for us, Porque Él vino con un propósito, because He came with a purpose a darnos salvación a nosotros. to give us salvation. Y después, cuando Él estaba ascendiendo al cielo, And then when He was ascending to heaven, Él nos dejó eso, He left us that. nos dio la salvación. He gave us salvation. Ahora, no fue fácil para Él. It wasn't easy for Him. Y cuando vemos su vida, And when we see His life, podemos ver que Él sí perseveró. we can see that He persevered to the end. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? So what do we need to do? Perseverar hasta el fin. Persevere until the end. Jesús fue un ejemplo para nosotros de perseverancia. Besides the fact that Jesus was an example of perseverance for us, El mismo Jesús nos dio el mandato de nosotros ser perseverantes. the same Jesus gave us the mandate to persevere. En otras palabras, In other words, nosotros no tenemos de otra. Es un mandato, es algo que nosotros tenemos que hacer. it's a mandate and something we need to do. Y ese mandato lo encontramos And the mandate, we find it en Mateo in Matthew capítulo 24, chapter 24, versículo 9 al 13. verses 9 through 13. Y la palabra de Dios dice así: And the word of God says, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. And then many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Then many false prophets will rise up and deceive many. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Vamos a leer todo juntos el versículo número 13. And let's read together 13. Y dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. But he who endures to the end shall be saved. Ahora vamos a hacerlo algo práctico. So let's practice it. Aquí. ¿Están acá? Are we here? Ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué nosotros tenemos que hacer para ser salvos? So what do we need to do to be saved? Perseverar. ¿Perseverar hasta dónde? Persevere unto when? Hasta el fin. Entonces, la próxima vez que le diga qué hay que hacer para ser salvo, So next time I ask what you need to do to be saved, perseverar hasta el fin. persevere unto the end. Ya con eso. With that.
Cuando nosotros vemos la historia de Jesús When we see the story of Jesus y vemos el tiempo exacto en el que Él nos dijo esto, nos dio el mandato, and we see the exact time that he gave us this mandate, nosotros vemos que viene en un contexto we see that he comes in a context que está hablando acerca de los fines del mundo. in which he's speaking about the end of the world. Porque sus discípulos Because his disciples les preguntan qué es lo que va a pasar y cuáles son las señales del fin del mundo. asked him what will happen and what are the signs of the end. Entonces, a la pregunta de ellos, So to his response, Él les da el mandato he gives them the mandate y les explica lo que va a pasar. and explains to them what will happen. Pero Él usa una frase muy importante. But he uses an important phrase. Él usa la palabra tribulación. He uses the word tribulation. Entonces, cuando nosotros vamos a lo bíblico, So when we go to the Bible, yo no sé usted, pero según la Biblia, I don't know about you, but according to the cuando la Bible, tribulación viene a esta tierra, when the tribulation comes to this earth, yo ya no voy a estar acá, I will not be here porque yo estoy perseverando because I'm persevering para que antes de la tribulación so that before the tribulation, yo me vaya al cielo I can go to en heaven lo que se conoce como el rapto. in what is known as the rapture. Así que ese día So on that day, yo les voy a decir adiós, bye bye, sayonara, adiós, nos vimos. I'll tell everyone goodbye. No, son bromas, nos vamos a ir todos juntos. I'm kidding, we're all going together. Pero entonces la tribulación But then tribulation, nosotros no la vamos a ver. we won't see it. Pero But hay otro tipo de tribulaciones there's other types of tribulations en las cuales nosotros estamos bien familiarizados. in which we're familiarized with. Y es que tribulación And it's a tribulation. es todo aquel lugar It's all of those places donde somos oprimidos where we are oppressed o perseguidos, or persecuted, donde nos sentimos nosotros con sufrimiento. where we feel ourselves with suffering. ¿Cuántos se han sentido con sufrimiento alguna vez? Dicen, estoy con ganas ni de vivir. How many of you have suffered that you feel you don't want to live anymore? Ah, solo yo, entonces. Maybe only me then. Vamos a ser honestos. Let's be honest. Dios no puede trabajar con nosotros si nosotros no somos honestos. God cannot work with us if we're not Entonces, honest. mira lo que es tribulación. So look at what tribulation is. Mira, tribulación es el lugar donde recibimos opresión o persecución y lo que sentimos es sufrimiento, dolor o desesperación. is a place where we receive oppression and persecution and we feel desperation, Sufrimiento o dolor. suffering or pain. ¿Cuántos han sentido eso? How many of you have felt that? Sufrimiento, dolor, Suffering, pain, desesperación. desperation. Eso que queremos salir corriendo, tenemos que dejar todo atrás. That means we want to leave everything behind and go running. Y queremos a veces nos decimos, trágame tierra. And sometimes we just want the earth to swallow us, No, right? eso es tribulación. That is what tribulation is. Ahora, la buena noticia de todo esto Now, the good news of all of this es que hay un antídoto. is that there is a medicine. ¿Y cuál es el antídoto para la tribulación? And what is the medicine for tribulation? La palabra The word perseverar. to persevere. Perseverar. Persevere. ¿Cómo nosotros vencemos la tribulación? How do we overcome tribulation? Perseverando. By persevering. ¿Perseverando hasta cuánto? Persevering until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta el fin. Until the end. Hasta el fin. Until the end. Entonces, el próxima vez, So the next time, o a lo mejor ahorita que si tú estás en un lugar así, or maybe now if you find yourself in that place, la noticia es esta. the news is this. Hay un antídoto. There's a Y medicine. el antídoto es perseverar. And the medicine is to persevere. Perseverar hasta que la opresión se vaya. Persevere until oppression leaves. Porque esa opresión se va a ir. Because the oppression will leave. No vas a estar en la tribulación todo el tiempo. You will not be in tribulation all the time. Lo único que nosotros tenemos que hacer The only thing we need to do es perseverar. is persevere. Ustedes pensaron que yo les iba a decir, ¿verdad? Le iba a dar un antídoto diferente, ¿verdad? You thought I was going to give you a different medicine. Pero lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en tribulación, But what we need to do when we're in tribulation, cuando estamos en una circunstancia bien difícil, where we're in a very hard circumstance, es perseverar. is persevere. Perseverar. Persevere.
Ahora esto se pone muy bueno. Mira, Now this gets even better. mira acá. Hebreos 6, 11 al 16 Hebrews 6, 11 through 16 dice lo siguiente. says this. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. And we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end, A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit promises. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no one greater, he swore by himself, saying, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. And so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Mira, acá esto se va a poner buenísimo. This will get so good. Lo primero es perseverancia. ¿Qué es lo que no es perseverancia? What is not to persevere? Perseverancia no es ser haragán Perseverance is not to be lazy o ser perezoso. or to be sluggish. Entonces, alguien que es perseverante So someone that perseveres no es perezoso, is not lazy, no es flojo. ¿Qué más se le dice? it's not sluggish. Flojo, no es flojo. Así que si nosotros somos de los que arrastran los pies así para todo, So if we're some of those that you drag your feet for everything, entonces eso no es perseverante. then that is not to persevere. Eso no es ser perseverante. That is not perseverance. Ahora, la palabra de Dios nos dice So the word of God tells us que la pereza that the laziness viene de haber perdido la esperanza. comes from losing hope. Y muchas veces nosotros nos encontramos ahí en eso. And many times we find ourselves in that. Cuando el problema es muy grande. When the problem is great. Cuando el problema nos invade aún nuestro corazón, nuestros sueños. When the problem even invades our hearts and our dreams. Y de repente no podemos ni dormir. And suddenly we can't even sleep. Entonces perdemos la esperanza. So then we lose hope. Y le ha pasado que a veces uno no quiere ni levantarse de la cama. And has it happened to you that you don't even want to get out of Dice, bed? yo voy a seguir durmiendo, dice. And you say, I'll keep sleeping. Como que si dormir va a arreglar el problema. Like if sleeping will fix the problem. ¿Les ha pasado? Has it happened? Siempre, sí, así es. That's how it is. Vamos a ser sinceros. Let's be honest. A mí me pasa. It happens to me. Pero la pereza But laziness viene comes de haber perdido la esperanza. from losing hope. Cuando nosotros decimos, a esto no tiene salida, When we say there's no way out, esto ya no tiene nada, there's nothing to fix mejor here, aquí me quedo. I'll just stay here. No voy a ir ni a trabajar. I won't even go to work. Estamos en un problema financiero y decimos, no quiero ni ir a trabajar. We're in a financial problem and we don't even want to go to work. Tenemos un problema en el matrimonio We have a problem in your marriage y no queremos ir a la cita con el pastor a hablar acerca del matrimonio. and you don't want to go talk to the pastor about your marriage. No queremos hacer nada. We don't want to do anything. Eso es porque ya perdimos la esperanza. That's because we lost hope. Ahora bien, Now look, ¿qué si es perseverancia? what is perseverance? Perseverancia sí es Perseverance is tener esperanza. to have hope. Y la esperanza nuestra And our hope es nuestro poderoso Dios. is our mighty God. Lo que nosotros tenemos que hacer What we need to do es tener fe en Él. is have faith in Him. Entonces, alguien perseverante Someone that perseveres es una persona de fe. is a person of faith. Una persona que está en medio del problema A person that is in the midst of y the no ve problem las circunstancias que lo están alrededor, and they don't see the circumstance around them. sino que dice, But they say, yo sé que mi Dios está conmigo I know my God is y yo with voy me a salir de este problema. and I will come out of this Yo problem. sé que mi Dios es todopoderoso I know my God is y almighty Él va a abrir el mar para que yo pase en seco, and He'll open the sea for me to porque cross mi Dios es un Dios todopoderoso. because my God is the almighty God. Esa sí es perseverancia. That is to persevere.
Y mira, y si nosotros entendiéramos And if we would understand la magnitud de lo que Dios quiere para nosotros, the magnitude of what God wants for us, las ganas que Dios tiene de bendecirnos, on how much God wants to bless us, las ganas que Dios tiene de que nos salgamos de ese problema, the desire God has to get out of the problem, nuestra fe crecería aún más. our faith will grow even more. Porque así lo hizo con Abraham. Because that's how he did it with Abraham. Mira lo que hizo con Abraham. Look at what he did with Abraham. Mira, dice así, Dios nos conoce bien. God knows us so well. Y dice esto, And it says this: mira, de cierto te digo que te bendeciré, le dice. I surely tell you that I will bless you. Después de decirle que no se haragán y que no perdiera la esperanza. After telling him not to be sluggish and lose hope, Le dice, yo te bendeciré. he says, I will bless you. Y le dice, y mira, para que tú sepas que yo estoy serio, que quiero And bendecirte, he says, for you to know that I'm serious, that I want to bless you, le dice, voy a hacer un escaneo en todo el sistema solar y en las galaxias enteras. I will scan the solar system and all the galaxies. Y voy a romper un mandamiento, le dice. And I will break a commandment. Y yo voy a jurar por esa persona. And I will swear by that person. Le dice, hice el escaneo, le dice. And I made the scan. Pero no hay nadie más grande que mí, le dice. But there's no one greater than me. Entonces, ¿sabes lo que yo voy a hacer? So you know what I'll do? Para que tú entiendas que yo estoy serio en esto. For you to know that I'm Le serious about dice, it, yo voy a jurar por mí mismo he said, I will swear by que yo myself te voy a bendecir. that I will bless you. Yo te voy a bendecir. I will bless you. Yo voy a sacarte de la situación donde estás. I will take you out of the Porque situation yo you're soy in. un Dios todopoderoso. Because I'm in the Almighty God. Cree en mí. Believe in me. Y al que cree, And for the one that believes, todo le es posible. everything is possible. Amén. Amen. Amén. Amen. Él lo juró. He swore. Y el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. And the commandment says, you will not take the name of your Lord in vain. Nosotros no podemos, We cannot do it. pero el que inventó la regla. But the one that invented the rule. Y mira, y lo hizo And he did it para que tú entendieras, for you to para understand. que tú y para que yo entendiera For that you and I que understand Él nos quiere bendecir. that he wants to bless us. Y que ahí donde estamos ahorita, And there where we no are, nos vamos a quedar. we will not remain. Él nos va a sacar del hoyo cenagoso. He will take us out of the Él nos hole. va a sacar de la desesperación. He will take you out of Porque desperation. el Dios que nosotros servimos Because the God that we serve es un buen padre con nosotros. is a good father with us. Y aquí es donde entra el pero, And here is where the but comes in. pero, But, perseverancia perseverance necesita fe, needs faith. pero necesita otro ingrediente más. But it also needs another ingredient. Y esa es paciencia. And that is patience. Y aquí nosotros nos descontrolamos. And here where things come out of control. Aquí nosotros nos descontrolamos. Here's where we lose it. Aquí nosotros nos descomponemos. We decompose here. Porque es que nosotros queremos las cosas, pero ya. Because we want things now. Le dice, ¿para cuándo quieres las cosas? Para ayer, le dice. When do you want things for yesterday? Está bien. Sí, Right? es cierto. Is that true? Ajá, imagínese y Amazon overnight. Y aún así los pagamos a veces. And even then we pay it sometimes. Si ve como nosotros de la paciencia como que You see how we don't work so well with patience? pero eso es lo que dice la palabra de Dios. But that's what the Word of God says. Mira lo que dice la palabra de Dios. Look at what the Word of God says. Mira, dice Hebreos 12 dice 6:12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. That you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Perseverancia Perseverance es el resultado is the result de mezclar fe y paciencia. of the mixture of faith and patience. Cuando tú mezclas fe y paciencia, When you mix faith and patience, lo que obtienes es perseverancia. what you obtain is perseverance.
No tiras la toalla. You don't throw in the towel. Sigues adelante. You keep moving forward. Ahora, ¿por qué a nosotros se nos hace muy difícil lo de la paciencia? ¿Por qué? Why is patience so difficult for us? A ver, ¿por qué se nos hace muy difícil? Why does it become difficult? Porque no somos pacientes. Because we're not patient. ¿Sabe por qué? You know why? Porque paciencia Because patience tiene una variable has a variable que nosotros queremos controlar y nunca la podemos controlar. that we want to control and we just can't control it. Y esa variable es tiempo. And the variable is called time. Ninguno de nosotros puede retroceder el segundo que ya pasó. No one can go back to the second that just happened. Ninguno de nosotros puede decir hoy tengo 34, mañana yo voy a retroceder, voy a tener 34, 33. You cannot say, today I'm 34 and I will rewind to 33. Entonces, como a nosotros los humanos nos gusta tener control de las cosas, So because as humans, we like to have control of things. entonces el momento que nosotros no tenemos el control del tiempo, The moment we don't have control of time, nos volvemos locos. we become crazy. Ahora mira esto, Now look at this. porque Jesús cuando nos dio el mandato Because when Jesus gave us the commandment de ser perseverantes, to persevere, agregó la variable he added tiempo. the variable with time. ¿Perseverar hasta cuándo? Persevere unto end. ¿Hasta cuándo? Unto when? Hasta el fin. Until the end. El problema es The problem is que no nos dijo, hey, el 24 de enero del 2026 este problema se va a ir. the problem is it didn't say that on January 24, 2026, the problem will leave. Sino que nos dice, hey, ese problema se va a ir hasta el fin. He said the problem will leave until the end. Tienes que perseverar hasta el fin. You need to persevere until the end. Pero ¿cuándo es el fin? But when is the end? ¿Cuándo es el fin? When is the end? Dios, ¿cuándo va a terminar lo que estoy pasando? God, when will this situation Dios, finish? ¿cuándo me vas a sacar de donde yo estoy? When will you take me out of where I am? No sabemos. We don't know. Lo único que sí sabemos The only thing we do know es que vamos a salir. is that we'll come out. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? And what is it that we have to do? Perseverar hasta el fin. Persevere until the end. Perseverar Persevere hasta el fin. until the end. Jesús no olvidó la variable tiempo. Jesus didn't forget the variable of time. El problema es que no la puso al control nuestro. The problem is that he didn't put it under our control. La puso al control de Dios. He put it to his control. Mira cómo está. Look how this is arranged. Las que son madres The ones that are mothers me van a entender esto. will understand this. Me van a entender. Will understand. Mira. ¿Cuánto tiempo se tiene el bebé en el vientre? How many times do you have the baby in the womb? 9 meses. ¿En semanas? ¿Cuántas semanas son? 9 months in weeks. How many weeks? 40 semanas. 40 weeks. ¿Verdad? Right? Entonces las mujeres So then women, se ven al espejo. they look at themselves in the Dicen, mirror. uy, la figura se me está yendo. They say, oh, my figure is going away. Y dice, me siento mal, agruras y todo. And they say, I feel bad. I have acid reflux. Pero no entran en desesperación. But they don't get desperate. ¿Por qué no entran en desesperación? Why don't they get desperate? Porque saben que a las 40 semanas va a estar, pues. Because they know that at 40 weeks it'll be done. Ahí va a estar. It will finish. Y además de eso van ultrasonidos And besides that, they have ultrasounds. y tienen el chequeo And they have the regular checks. y le dicen el tamaño del bebé. And they tell you the size of the baby. Y eso los ilusiona más bien. And that actually makes them look forward to ¿Ha it. visto eso? Have you seen that? Que los ilusiona. Oh, mi bebé ya va a venir. That it makes you look forward to. You said the baby's going to be born. Mi bebé está como una ciruela. My baby is like a fruit, small fruit. Como una raspberry, como una manzana. It's like an apple. No. Entonces se llena de ilusión y dice, mi bebé está creciendo. So you look forward to it and you say, my baby is growing. Pero mire, si nosotros le quitáramos la variable tiempo, If we take away the variable of time, les prometo que se vuelven locas. I will tell you that you will go crazy. ¿Les ha pasado que a veces hay mujeres que no se dan cuenta que están embarazadas? Has it happened that sometimes women don't know that they're pregnant? Pero ha pasado que hay veces que las mujeres van al médico It's happened that sometimes women go to the doctor
y van con una ansiedad and they go with anxiety y van bien preocupadas and they're worried porque piensan que algo diferente está en el vientre. because they think that something different is in the En el womb. momento que el doctor le dice, señora, lo que usted tiene es que está embarazada, The moment the doctor says, se lady, le, you're pregnant, se le fue todo. everything leaves. Y dice, ah, gracias a Dios. And they say, oh, thank God. Y después le dice, es tu culpa, le dice al esposo. And then they tell the husband, it's your fault. Nosotros pagamos los platos rotos de todo el tiempo. We pay for it all. ¿Verdad? A nosotros nos cae. We take the blame. Pero ahí, But then, cuando tenemos control en la variable de tiempo, when we have control in the variable of time, entonces nosotros vemos que las cosas, en vez de meternos en ansiedad, we see that things, instead of taking us into anxiety, nos dan ilusión. they get us excited. Ahora, por experiencia se los digo, But my own experience, I tell you, Dios, no es eso. Dios negocia cualquier cosa, God negotiates anything menos el tiempo. except time. El tiempo le pertenece a Él. Time belongs to Him. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? So what happens with us? Nos llenamos de ansiedad. We fill ourselves with anxiety. Y la ansiedad viene en nosotros. And anxiety comes to us, Y la ansiedad es tan fuerte and anxiety is so strong porque nos pone fotos de cosas que a lo mejor ni van a pasar. because it brings pictures of things that won't even happen. Pero nosotros decimos, ay Señor, But we say, oh Lord, hoy sí me morí. Dice. I'm going to die now. Y un uñero es el que tiene. And maybe it's your nail that's messed up. Me pasa a mí. And it happens to me. Me pasa a mí. El día que yo tengo un uñero, bueno, estoy inválido. The days that I have my nails messed up, I feel like I can't walk. Ya no voy a volver a caminar. Le digo. I will not be able to walk. Es la verdad, es la verdad. It's the La truth. ansiedad viene Anxiety comes y pone todas estas cosas en nuestra mente. and puts all of these things in our minds. Cosas que son ficticias, cosas que ni van a pasar. Things that are fictional that won't even happen. Y nosotros hasta nos enfermamos muchas veces por esas cosas. And we even get sick many times because of those things. Ahora, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de estas cosas. Look what the Word of God says about these things. Mira lo que dice. Look at what it says. Vamos a ir a Habacuc, Let's go to the book of Habakkuk, capítulo 2, chapter 2, versículo 2 al 3. verses 2 to 3. Mira lo que dice. And look at what it says. Y Jehová me respondió, dice Habacuc, y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. Mira lo que dice el versículo 3. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Déjeme ahí ese versículo, Leave that verse there. porque yo tengo problemas entendiendo esto. I have problems understanding this. La verdad, cuando yo lo leí la primera vez, yo digo, ¿qué? ¿Cómo? When I read it the first time, I said, what? ¿Qué? Mire, el versículo 2 está perfecto. Verse 2 is perfect. Lo que dice Dios es, escribe la visión que te di, escríbela God says, write the vision I gave you en una tabla y recuérdate. in tablets and remember it. A lo mejor puede ser una visión, como en un ministerio es una visión, Maybe it can be a vision like in a ministry, pero puede ser una palabra, algo que le estés pidiendo tú a Dios. but it could be a word or something that you're asking God Y for. lo que dice es, mira, cuando tú le pidas algo a Dios o Dios te dio una palabra, te dio una promesa, And what it says is when you ask God for something or where God gives you a promise, tenla presente, no se te olvide. have it present and don't forget it. Y si es posible ponerla en tu nevera, ponla ahí. And if it's possible to put it in your fridge, do it. Acuérdate de eso. Remember about Ok, it. hasta ahí estamos bien. We're good on today. Pero mire lo que dice el versículo de ese 3. But look at what verse 3 says. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. ¿En qué quedamos? ¿Tarda o no tarda? Is it going to take long or not? Ve que nosotros que nos queda así.
Nos quedamos como, We stay like just waiting. what is this? ¿Qué es esto? Wow. Oh my God. No, nos quedamos así, nos quedamos como que, ¿qué pasó acá? We stay with our arms crossed like what happened here? Y mira, esta es la revelación de ese versículo. And this is the revelation of that verse. La revelación de ese versículo es esta. The revelation of that verse is this. Ahí hay dos tiempos. There's two times there. Está el primer tiempo, Is the first half donde la visión sí tarda, where the vision takes long, y está el segundo tiempo, donde la visión no tarda. and the second half where the vision doesn't take long. El primer tiempo es tu perspectiva y mi perspectiva. The first half is your perspective and my perspective. El segundo tiempo The second half es la perspectiva de is Dios. God's perspective. Entonces, muchas veces So many times nosotros pensamos que Dios está tarde, we think that God is late, pero Él no está tarde. but He's not late Porque aquí está la palabra. because this is the word. Aunque se tarde según tu perspectiva, Even if it takes long according to your perspective, Él no está tarde según su perspectiva. He is not late according to His perspective. Él va a llegar justo a tiempo. He will arrive just in time. Yo no sé si alguien está recibiendo eso. I don't know if anyone is receiving this. Yo lo que te estoy diciendo es, What I'm telling you is el problema en el que tú the estás, problem that you're in, la restauración que tú necesitas, the restoration you el need, milagro que tú necesitas, the miracle you need, puede parecerte a ti que está tarde, may look like it's late for you, pero no está tarde. but it's not late. Dios va a llegar God will y va a arrive. llegar justo a tiempo, And He'll make it just in porque time. Él no llega tarde. Because He is never late. Él no llega tarde. He is never late. Él nunca llega tarde. He never arrives late. Él siempre llega a tiempo. He is always on time. Lo que nosotros necesitamos What we need es esperar su tiempo. is to wait for His time. ¿Y cómo lo hacemos? And how do we do it? Perseverando Persevering hasta el cumplimiento del tiempo. unto the fulfilling of time. Perseverar. Persevere. Perseverar hasta el fin. Persevere unto the end. En otras palabras, In other words, nosotros tenemos que tener fe we need to have faith y paciencia and patience hasta que Dios llegue y haga el milagro. until God arrives and does the miracle. Eso no nos gusta mucho, ¿verdad? We don't like that too much Porque queremos escuchar que ya se termine. because we want to hear that let it be finished. ¿Sí ves? Pero cuando nosotros no estamos perseverando, But when we're not persevering, lo que pasa es que ese momento de tribulación what happens is that at that moment of tribulation, de verdad se vuelve tribulación. surely it becomes tribulation. Pero cuando nosotros le agregamos fe y paciencia, But when we add faith and patience, esa tribulación that tribulation no se siente como tribulación, does not feel as tribulation. se siente como una enseñanza. It feels like a teaching. Porque si Dios no ha permitido todavía que eso caduque, Because if God hasn't allowed for that to expire, es porque no es el tiempo todavía. it's because it's not the time yet. Entonces muchas veces, So then many times, en vez de desesperarnos, instead of getting desperate, lo que tenemos que hacer es buscar de Él. what we need to do is seek Him, Buscar a nuestro alrededor a ver qué es lo que nos quiere enseñar. is seek around us and see what He wants to teach us. Porque una cosa sí te digo, Because one thing I will tell you, los planes que Él tiene para ti the plans that He has for you son buenos, agradables y perfectos. are good, acceptable, and perfect. Y Él va a cumplir lo que prometió. And He will fulfill what He promised. Lo juró por Él mismo. He swore to it by Himself, No, on His no own. sé si tú entiendes la magnitud del amor de Dios. I don't know if you understand the magnitude of God's love. ¿Entiendes eso? Do you understand that? Que Él dice, yo te voy a bendecir. That He says, I will bless you. Lo juro por mí mismo. I swear to myself. El Dios Todopoderoso haciéndote una promesa así a ti. The Almighty God promising something to you Y haciéndome esa promesa a mí. and making that promise to me. El problema es que muchas veces nosotros escuchamos a todo mundo, The problem is that sometimes we listen to everyone menos a Dios. except God. Escuchamos a las noticias, escuchamos a cualquier cosa, We listen to the news or just anyone. pero no escuchamos esto. Cuando lo escuchamos dice, eso es una falacia, But when we listen to this, we say, oh, that's a fallacy. eso es mentira. That's a lie.
Aunque el mundo diga mentira, Even if the world says that it's a lie, los que somos de fe, the people of faith, tú mismo, yourself, tú que eres un hombre de fe, una mujer de fe, you that are a man or woman of faith, nos apoderamos de lo que Dios dice we empower ourselves of what God said, y perseveramos hasta el fin. and we persevere unto the end. El mensaje que yo traigo para ti es este. The message that I have for you today is this. La fe y paciencia hacen que las tribulaciones se vuelvan campos de aprendizaje. Faith and patience makes hardships become fields of learning. Cuando nosotros perseveramos, When we persevere, las tribulaciones no son tribulaciones, tribulations are no longer tribulations. son campos de aprendizaje. They're fields to learn. Dios nos está preparando God is preparing us para una promoción. for our promotion. Eso es lo que Dios hace. That is what God does. Y mire, quiero cerrar con esto. And I want to close with this. Primera de Pedro 5, 1 Peter 5, 6 al 7 dice lo siguiente. 6 through 7 says the following. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Casting all your care upon him, for he cares for you. Cierra tus ojos ahí donde estás. Please close your eyes where you are. Muchas veces cuando estamos en la circunstancia, en la tribulación, Many times when we're in the circumstance of tribulation, es normal que la fe nos falle. it's normal for faith to fail. Es normal, somos humanos. It's normal, we're humans. No te des en el pecho duro solo porque a lo mejor tu fe bajó. Don't hit yourself too hard on the chest because maybe your faith lowered. Es normal, It's normal. somos humanos. We are human. Pero Pedro nos da la clave. But Peter gives us the key. Porque cuando nuestra fe falla Because when our faith fails, y cuando en vez de paciencia nosotros nos volvemos impacientes, and when instead of having patience, we become impatient, nosotros no hallamos la salida. we don't find the exit. Y ser perseverantes se nos hace muy difícil. And to persevere becomes very hard. Y lo que más queremos es tirar la toalla. And what we want to do the most is throw in the towel. Tirar la toalla por el problema, Throw in the towel because of the problem, por cualquier problema que sea. or for any problem that it could be. Pero Pedro nos dice, But Peter tells us, ¿sabes cuál es la respuesta para eso? ¿Sabes cómo puedes volver a ser perseverante? you know what is the answer for that and how you can become perseverant again? Humillándote ante la poderosa mano de Dios. Humbling yourselves under the mighty hand of God. Humillándonos, Humbling ourselves. humillándonos. Humbling ourselves. Porque ahí es donde nosotros bajamos Because that is where we go down. y Él crece en nosotros. And he grows in us. Humillándonos, Humbling ourselves. humillándonos, Humbling ourselves. diciéndole, yo no soy nada sin ti. Saying, I am nothing without you. Y Él de repente dice, And suddenly he says, vas a perseverar, aquí está fe. you will persevere with this faith. Y muchas veces nosotros queremos salir de los problemas ya, And many times we want to get out of our problems now. pero no es el tiempo todavía. But it's not the time yet. Hay cosas que todavía Dios tiene que obrar en nosotros, There are things that God still has to work inside of us. porque Él es el que nos promoverá Because he will be the one that promotes us cuando sea tiempo. when it's time. Su tiempo, no nuestro tiempo. His time, not our time. Así que cuando nosotros nos humillamos, So when we humble ourselves, lo que nosotros hacemos es que le damos todas nuestras ansiedades a Él. what we do is that we give all of our anxieties to him. Y de repente nosotros nos sentimos And suddenly we feel con ganas de perseverar. with a desire to persevere. ¿Sabes lo que estoy hablando? Do you know what I'm talking about? Lo vemos en el ejemplo de Jesús. We see it in Jesus' example.
Jesús a veces sintió que era muy pesado Sometimes Jesus felt the burden was heavy. y le dijo a su papá que dejara que pasara esa copa de él, And he told his father for that cup to go away from him porque él sentía que era mucho. because he felt it was too much. Cuando la presión, When the pressure, cuando la persecución when persecution viene y nos aprieta de esa manera, comes and squeezes you in that manner, tenemos ganas de tirar la toalla. we feel like throwing in the towel. Claro que sí. Of course we do. Pero Jesús es un ejemplo para nosotros But Jesus is an example for us de que cuando nosotros nos humillamos, that when we humble ourselves, Él nos exalta. He exalts us. Y la palabra de Dios dice And the Word of God says que Él se humilló hasta lo sumo. that He humbled Himself. Y por eso Dios And that's why God le dio un nombre que es sobre todo nombre. gave Him a name that's above every name Y lo puso por encima de toda la creación. and put it above all creation. Pero fue Dios el que lo promovió But it was God that promoted Him a su tiempo. in His time. Dios vio a Jesús God saw Jesus. y te aseguro que Él no le gustó ver a Jesús como estaba. And I assure you He didn't like to see Jesus in that condition. Porque ¿quién de nosotros le gusta ver sufrir a su hijo? Because who of us like to see their children suffer? Ninguno de nosotros. None of us. Y así mismo, And in that manner, ese mismo sentimiento that same feeling Dios tiene contigo y conmigo. God has with you and I. Él no quiere que sufras. He doesn't want you to suffer. Él quiere que vayas a tu próximo nivel. He wants you to go to the next level. Pero para ir al próximo nivel But to go to the next level, necesita enseñarte algo en el nivel donde estás. He needs to teach you something in the level that you're in. Y lo que nosotros tenemos que hacer And what we need to do es humillarnos ante Él is humble ourselves before Him para poder perseverar. to be able to persevere.